La epilepsia como enfermedad sagrada. La epilepsia como enfermedad sagrada en la Grecia del siglo de oro. Introducción. Este artículo fue centrado en su desarrollo en la perspectiva de la epilepsia como enfermedad sagrada en la Grecia del siglo de oro. Su objetivo es responder tres importantes preguntas acerca de la epilepsia a la luz de la percepción que tenían los griegos del siglo V a.C., como son: 1. ¿Cuál es el origen de la palabra epilepsia? 2. Según los griegos del siglo V a.C., durante un ataque epiléptico se daba origen a un estado de comunión o vinculación sagrado entre el epiléptico y las divinidades. Y 3. ¿Qué pensaba Hipócrates de la epilepsia y por qué criticaba la visión popular de la enfermedad? La redacción de este artículo se hizo a modo de diseño de investigación, presentándose varias preguntas, de las cuales se escogieron tres para desarrollar atendida su importancia. En cuanto a las perspectivas y métodos de análisis, considero interesantes las preguntas planteadas en la introducción, puesto que responden, o al menos dan una noción, de la epilepsia desde los puntos de vista. Primero, de manera inductiva, en base a las opiniones de Hipócrates y de los seguidores de la escuela hipocrática, y segundo, de manera deductiva, ya que en base a los escritos hipócritos sobre la epilepsia puede llegar a tenerse una visión, aunque subjetiva, de las creencias y percepciones de los griegos del siglo V a.C. sobre la epilepsia, y de ese modo acercarnos al aspecto más religioso, espiritual o mágico que ellos tenían de tal enfermedad. Entonces, ¿por qué estas preguntas? Bueno, pues por lo que señalo a continuación. ¿Cuál es el origen de la palabra epilepsia? Responder esta pregunta es interesante debido a que echa luces sobre el significado de epilepsia en la Grecia del siglo V, específicamente, pero además nos lleva a examinar este mismo padecimiento en otros pueblos o civilizaciones y posiblemente mostraría la evolución del término y su concepción en culturas conectadas con la griega, como por ejemplo la cultura romana, la persa, entre otras. La segunda pregunta que nos hicimos fue: según los griegos del siglo V a.C., durante un ataque epiléptico, ¿se daba origen a un estado de comunión o vinculación sagrado entre el epiléptico y las divinidades? Bueno, esta pregunta y la siguiente van de la mano. La siguiente era qué pensaba Hipócrates, ¿no es cierto? Y por qué criticaba la visión popular. Estas dos preguntas van de la mano. No podría responderse esta primera pregunta sin examinar los textos de la escuela de Hipócrates y de Hipócrates mismo respecto de la epilepsia. Ello debido a que la noción de epilepsia como enfermedad sagrada nos ha llegado principalmente a través de estos escritos hipocráticos. De ahí que solo podamos contestar esta pregunta de manera deductiva o a contrario sensu, desde la crítica y la subjetividad hipocrática con respecto a la percepción de la epilepsia por el vulgo como una experiencia espiritual, religiosa o mágica. Yendo a la tercera pregunta, esto es, ¿qué pensaba Hipócrates de la epilepsia y por qué criticaba la visión popular de la enfermedad? La respuesta a esta pregunta nos permite tener una visión más científica de la época, siendo Hipócrates tal vez el mayor detractor de la epilepsia como enfermedad sagrada. Vamos a desarrollar estos temas. En cuanto a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de la palabra epilepsia? Nos vamos a ir primero a Grecia. La Grecia del siglo V a.C. también se conoce como la Grecia de Pericles y fue la época de mayor esplendor. Durante este período, la escuela de Cos, la escuela de medicina de Hipócrates, de donde deviene uno de los textos más importantes para este trabajo referente a los pensamientos mágicos y las prácticas de la antigua Grecia, se llama la enfermedad sagrada. Si bien este texto nos da una visión subjetiva y refuta las creencias populares, es una fuente esclarecedora sobre los pensamientos mágico-espirituales y prácticas de la época, así como sobre la concepción o carácter divino o demoníaca de la epilepsia. El mismo nombre del texto citado hace referencia a parte de las creencias de las gentes del siglo V a.C., en contraposición al nombre dado a la epilepsia por la escuela hipocrática, presuntamente Hipócrates mismo, que en vez de decirle que era la enfermedad sagrada, le llamaba la gran enfermedad. Esto alrededor del año 400 a.C. Pero estas no fueron las únicas denominaciones que tenía el término epilepsia. También se la llamó morbus Herculi, o enfermedad de Herculia, o enfermedad de Hércules, debido a que los epilépticos desarrollaban gran fuerza durante estos ataques, fuerza que solo era comparable con la del héroe mitológico. Desde el punto de vista etimológico, la palabra epilepsia en griego viene de epilipsis, literalmente ataque. Proviene del verbo griego epilambanein,
que significa poseer, atacar, ser cogido por sorpresa. En tal sentido, va en concordancia con la creencia popular de ser un estado dado por la gracia de los dioses que abría la conciencia a una nueva realidad del que padecía la epilepsia, siendo una experiencia, sea de iniciación, sea de transformación trascendente. Finalmente, este padecimiento ha llegado a nosotros con el término de epilepsia. Este es el término que ha quedado en nuestra lengua. Así, el diccionario de la Real Academia Española señala que la palabra epilepsia proviene del latín tardío, un préstamo tomado del griego epilepsia, que literalmente significa ataque. Así, en la actualidad, epilepsia sería el término empleado para designar una enfermedad específica caracterizada principalmente por accesos repentinos, con pérdida brusca del conocimiento y convulsiones. Ahora nos vamos a Roma. Los romanos desdeñaron los conocimientos griegos acerca de la enfermedad y la consideraron como una enfermedad impura, incluso contagiosa. Ello se demuestra por la terminología que emplearon para designarla. Si bien en general la llamaban morbus sacer o enfermedad sagrada, en cualquier contexto que no fuera en los comicios o asambleas romanas, si alguien sufría un ataque epiléptico en esa específica y solemne circunstancia, ese padecimiento pasaba a ser denominado morbus comitales o enfermedad de los comicios. Y el evento era de tal importancia que suspendían los comicios hasta llevar a cabo purificaciones rituales pertinentes, y además porque las crisis epilépticas eran consideradas de mal augurio, de modo que era impensado seguir adelante con una asamblea romana en esas condiciones. Vámonos ahora a Babilonia. En la Edad Antigua en Babilonia se encuentran referencias de la epilepsia, mucho antes que las encontradas en los textos hipocráticos. Dicha civilización consideraba a las enfermedades como castigos de los dioses por las transgresiones de las personas. Sin embargo, la medicina tuvo una gran importancia y desarrollo, teniendo incluso una regulación de honorarios médicos en el Código de Hammurabi, escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi. En efecto, hay un texto que permite sostener que ya se conocía la epilepsia en la época del Código de Hammurabi y que era catalogada como enfermedad vergonzante, que imponía una serie de restricciones a las personas que las padecían. Por ejemplo, se les impedía casarse, se les impedía declarar en juicio, se les prohibía la compra de esclavos epilépticos, o al menos podían ser devueltos si adolecían de esta enfermedad. El nombre dado a este mal en el Código de Hammurabi era el de Bennu. En el papiro Ebers, que data de 1580 a.C., se hace referencia al sistema nervioso central. Se detalla el cerebro, las meninges y distintas patologías como la tetraplegia y la hemiplegia, apareciendo la epilepsia en repetidas ocasiones, a lo que se describe también como temblores que afectan a todo el cuerpo. Además, la epilepsia estaba compilada en textos de escritos cuneiformes cuya data es de los años 1067 a 1046 a.C., incluidos en el libro llamado Sakiku, el libro de todas las enfermedades. Este libro tiene dos versiones, una escrita en neo-asirio y otra escrita en neo-babilonio, de las que nos interesa esta última, que data del primer milenio antes de Cristo. En él, la epilepsia era denominada Antashube o Antasuba, un término sumerio cuya traducción significa la enfermedad de las caídas. Las tablas donde estaba escrita describen una serie de aspectos clínicos de la enfermedad, tales como crisis, gritos, contorsiones de cuello, la tensión en las manos y los pies y la pérdida de la conciencia. Tal vez de allí provino la creencia de la epilepsia como un estado de posesión demoníaca. Vamos ahora con la pregunta siguiente. Según los griegos del siglo V a.C., durante un ataque epiléptico, ¿se daba origen a un estado de comunión o vinculación sagrado entre el epiléptico y las divinidades? Bueno, hay varias respuestas. Vamos a ver la primera de ellas. Una primera respuesta posible y afirmativa se relaciona con la cosmovisión y la cosmogonía que tenían los antiguos griegos, tanto sobre el origen y evolución del universo, así como los efectos de los dioses sobre los seres humanos en cuanto entes creados por estas deidades. De esa manera, los padecimientos o enfermedades de los seres humanos eran estados que solo los dioses podían producir, al igual que solo ellos podían sanar. Entonces, desde esta concepción de los griegos del siglo V a.C., la epilepsia era considerada una enfermedad sagrada, porque el estado de ataque epiléptico suponía una transformación trascendente del ser, operada por la muerte y el renacimiento de la persona que lo padecía.
Una vez cesado dicho estado, la persona volvía a la vida siendo poseedora de una nueva realidad, una nueva conciencia, dada por su contacto y comunicación con los dioses durante el ataque epiléptico. Considerada esta enfermedad como una experiencia mística o espiritual, pero con un matiz diferente, es aquella derivada de entender la epilepsia en el sentido del verbo griego nieo, que significa empezar, iniciar. Perdonen si no he pronunciado bien las palabras en griego, realmente no es mi especialidad. Bueno, pero desde este significado de empezar o iniciar, el estado epiléptico también se entendía como la puerta de entrada a un estado de comunicación trascendente con los dioses, produciendo su transformación y consecuente muerte y renacimiento, con una visión renovada de la realidad que solo podía producirse por este contacto íntimo con la divinidad. Lo importante de esta perspectiva es que la persona solo podía ser colocado en ese estado por voluntad divina. Por lo tanto, el estado epiléptico era considerado un privilegio otorgado por los dioses, ya que prescindía totalmente de causas biológicas o ambientales propias del mundo natural que rodea al ser humano. Y en definitiva, era un acto de iniciación místico, de reunión del alma con la divinidad. Segunda respuesta a la misma pregunta, pero ahora en sentido negativo. Esta segunda respuesta negativa, pero igualmente de carácter mágico religioso, es aquella que considera a la enfermedad como la obra de un ente maligno, siendo el exorcismo y las plegarias a los dioses de la salud el único remedio posible. Por lo tanto, también se trataba de una concepción demoníaca de esta enfermedad y como expresión de la furia de los dioses. Es decir, el caso totalmente contrario al visto anteriormente. Cabe tener presente, eso sí, que esta concepción más negativa de la epilepsia son resabios del período prehipocrático, puesto que ya en la Grecia de Pericles, máximo esplendor de la cultura helénica, la visión popular no hipocrática era más benigna en la concepción más místico-espiritual analizada en el punto anterior. Es muy posible que esta visión demoníaca de la epilepsia proviniera de otras culturas, como la babilónica y la egipcia, donde la epilepsia eran consideradas como resultado de una posesión demoníaca. Una tercera respuesta, y última respuesta posible, pero negativa a esta pregunta, es la visión de Hipócrates y de sus seguidores, para los cuales la epilepsia no era más que una enfermedad, un padecimiento del cuerpo y por lo tanto debía ser atendida como tal. Tanto es así que para la escuela hipocrática esta enfermedad no era denominada como enfermedad sagrada, sino que la nombraron la gran enfermedad. En efecto, Hipócrates y sus seguidores explicaban que la epilepsia no era divina ni sagrada, sino una enfermedad más bien de origen natural localizada en el cerebro. El pensamiento de Hipócrates y de su escuela se desarrolla con profundidad en la pregunta siguiente, que es, ¿qué pensaba Hipócrates de la epilepsia y por qué criticaba la visión de la enfermedad? Esta pregunta tiene solamente una respuesta. Hipócrates y los seguidores de la escuela de Cos fundada por él tenían una visión totalmente contraria a la del padecimiento divino, mágico o espiritual, y menos aún demoníaco. La obra fundamental que trata este tema se denomina La enfermedad sagrada, atribuida a Hipócrates, donde se intenta desmitificar la enfermedad, excluir de ella los pensamientos mágicos y las prácticas surgidas alrededor de ella. Para Hipócrates y la escuela de Hipócrates, las afirmaciones sobre la epilepsia como estados mágicos o de experiencias místico-religiosas, con las consiguientes oraciones a los dioses de la salud, ritos de sanación, entre otros procedimientos rituales, eran solo una desesperada manera de justificar la ignorancia y las prácticas de los que la misma escuela y sus seguidores dieron en llamar charlatanes. Siendo tal vez uno de los párrafos más criticados de la obra, La enfermedad sagrada, en él Hipócrates dice, y cito textual, discuto sobre la enfermedad llamada sagrada. Esta no es, en mi opinión, ni más divina ni más sagrada que cualquier otra enfermedad, pero tiene una causa natural. Este origen, como el de cualquier otra enfermedad, recae en la herencia. El hecho es que la causa de esta afección está en el cerebro. Mi propio punto de vista es que quienes inicialmente le atribuyeron el carácter sagrado a este mal fueron los mágicos, purificadores, charlatanes de nuestro propio día, hombres que demandan piedad y un conocimiento superior. Sintiendo una pérdida y no teniendo tratamiento para ayudar a ellos, se encubren y se refugian en la superstición y llaman a esta enfermedad sagrada a fin de que su absoluta ignorancia no sea manifiesta. Cierre comillas.
Con este acerto queda claro y fuera de dudas el criterio de Hipócrates sobre la epilepsia y su entendimiento de ella como mera enfermedad del cuerpo físico. Hipócrates contribuyó a descifrar la epilepsia y además a diferenciarla de otras patologías similares, como sería el caso de la histeria, enfermedades que solo fueron diferenciadas por la ciencia moderna muchos años más tarde. Entre los más importantes logros de Hipócrates en relación con la epilepsia se encuentran sus explicaciones de esta enfermedad como un desequilibrio de los humores que requería tratamiento con dietas y drogas, su sugerencia de posibles etiologías y terapias para tratar la enfermedad, en que fue el primero en atribuir la etiología de la epilepsia a una disfunción del cerebro, su carácter hereditario, su detallada descripción de los síntomas de aura y de naturaleza unilateral, deduciendo que las convulsiones durante el estado epiléptico eran consecuencia de la inundación del cerebro con flema, como resultado de cambios operados en el cuerpo físico, y también la descripción de una serie de factores incidentes en la aparición de la epilepsia, desde el vientre materno hasta condiciones climáticas, alimenticias y contaminantes que habrían influido en la manifestación de estados epilépticos. Estas descripciones dentro del desarrollo de los estudios de epilepsia introducen el término miasma, que significa aire nocivo o contaminación. En la Edad Media, este término daría origen a la teoría del miasma, que primó desde la epidemia de la peste negra del siglo XIV, la peste bubónica, hasta principios del siglo XIX, cuyo antecedente fue la idea hipocrática de que la enfermedad está relacionada con el clima, los fétidos olores que emanaban de los cuerpos muertos en descomposición, tanto de animales como de humanos, a la basura en descomposición y a los desechos malolientes de las casas y de las personas. De todo lo anterior, no resulta extraño que Hipócrates haya querido cambiarle el nombre a la epilepsia de enfermedad sagrada a la gran enfermedad, término que fue adoptado más grande por el francés como gran mal. Para esta ponencia se eligieron determinados tipos de fuentes y daremos ahora, las explicaremos y diremos por qué se eligieron. En primer lugar, fuentes no historiográficas antiguas. Podría encontrarse relatos teatrales sobre el trance epiléptico y el acercamiento popular del tema en la época del siglo V a.C. Dentro de estas fuentes encontramos tres principalmente exponentes, que son Esquilo, entre los años 525 a 456 a.C., Sófocles, entre los años 497 a 406 a.C., y Eurípides, 485 a 406 a.C., entre cuyas obras podemos encontrar retratos de ciudadanos de la época y tragedias sobre lo mítico, entre otras. Por ejemplo, en La locura de Hércules de Eurípides y en La furia de Hércules de Séneca, aunque no de forma explícita, aparecen descripciones sugestivas del trastorno epiléptico, caracterizado por súbitos accesos de ira o estados de ensoñación. Dicha descripción se encuentra en el acto cuarto de la obra de La furia de Hércules, donde se narra que luego de que Hércules regresara de matar a Licus, estando a punto de ofrecer sacrificios a los dioses que había invocado, se vuelve loco y bajo esa influencia de su locura, un delirio agudo, mata a su mujer y a sus hijos para luego caer en un sueño profundo. Fuentes historiográficas antiguas. Entre estas pueden citarse las obras de Heródoto. Si bien puede discutirse el carácter propiamente historiográfico de sus obras, lo anterior se debe a que no siguió un método de investigación histórica, sino que se valió de fuentes diversas, como noticias recibidas durante sus viajes, diferentes versiones de los hechos según le fueron referidos, historias recogidas de otros documentos y oráculos, así como la propia observación de los hechos, siempre con un marcado favoritismo por Atenas. En particular, una de las obras de Heródoto que hace alusión al relatar sobre el padecimiento del rey Cambises, allí dice: Cambises sufría desde su nacimiento de la enfermedad que los persas llaman sagrada. No es de extrañar que si el cuerpo sufre de una gran enfermedad, la mente también sea afectada. Así, este párrafo nos permite apreciar que ya desde antiguo la epilepsia venía asociada con la idea de alteraciones mentales. De manera similar, otros autores de la época siguen metodologías de investigación cuestionable y sus obras siempre se ven permeadas por apreciaciones de carácter subjetivo. De todas formas, este tipo de fuente es útil en cuanto pueden dar cuenta del pensamiento de la sociedad griega de la época de la investigación, sea por la recogida del relato directo como por el relato subjetivo del autor. De manera directa, si en pro de la concepción de la epilepsia como enfermedad sagrada, sea contrario censo si se oponía a ella en tal carácter. Un tercer tipo de fuentes son las obras científicas antiguas. Dentro de esta categoría de fuente de investigación,
podríamos citar los tratados hipocráticos, el Corpus Hippocraticum, que, aunque fue atribuido a Hipócrates por la variedad de teorías y estilos de redacción, se piensa que es más bien una compilación realizada por adeptos de la escuela hipocrática. En esta fuente, tanto en el original como en los escritos de autores posteriores que se han analizado, podríamos encontrar referencias a la epilepsia con un enfoque propiamente de enfermedad, posible de ser diagnosticada y tratada, sin perjuicio que dichos tratamientos eran, para los hipocráticos, principalmente pasivos, dado que para esta escuela la terapia se concentraba en permitir el reposo de manera de permitir la sanación de forma natural gracias al poder intrínseco del cuerpo humano. Claramente, la obra de mayor importancia para esta investigación sería La enfermedad sagrada de Hipócrates, o atribuida a él, así como las referencias y comentarios hechos a ellas por otros autores posteriores al siglo V a.C. Otro autor de interés sería Pedanius Dioscórides, 40 a 90 a.C., quien fuera médico, farmacológico, botánico y autor griego. Entre sus obras se conoce De Materia Médica, que es una enciclopedia griega sobre material médico, donde se trata de la medicina a base de hierbas y sustancias medicinales relacionadas, es decir, una farmacopea. De las sustancias que describe se encuentran 45 sustancias diferentes para tratar la epilepsia. El mérito de la obra es que fue consultada durante más de 1500 años y empleada incluso por el ejército romano. Los romanos, por su parte, también realizan su aporte al tema con Aurelius Cornelius Celsius, que vivió entre el 25 a.C. y el 50 después de Cristo. Era un enciclopedista y llamó a la epilepsia morbus comitales en sus escritos, sugiriendo como una posible cura para casos rebeldes la relación sexual con niños de sangre caliente de los temibles gladiadores. Bueno, sin perjuicio de lo anterior, se cita a Aelus Galenus, mejor conocido en castellano simplemente como Galeno, que vivió entre 131 y 201 a.C. Era un médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano, cuyas observaciones médicas fueron consideradas las más completas de la Edad Antigua, dominando el campo de la medicina por alrededor de 1000 años. Entre sus muchas obras destaca Definiciones Medicae, llegada a nosotros también por las traducciones del griego al latín del anatomista y médico de Bruselas Andrés Vesalio, y por su publicación de Anatomía de Humani Corporis Fabrica en 1543. En dicho tratado, Galeno discierne entre tres tipos de epilepsia. Primero, como desorden cerebral o el gran mal. Segundo, como perturbación cardíaca por medio de los líquidos o epilepsia por simpatía. Y tercero, como perturbación en otra parte del cuerpo que es transmitida de modo secundario al cerebro, posiblemente ataques epilépticos jacksonianos. Al igual que Hipócrates, identificó el cerebro como el órgano principalmente afectado por la epilepsia y describió el aura en otro de sus libros, De Locis Affectis. Areteo de Capadocia, siglo I o II después de Cristo, fue el primero en describir los síntomas premonitorios de la epilepsia, así como las alucinaciones que a veces preceden los ataques epilépticos, y notó que los malos olores, así como círculos luminosos de distintos colores, zumbidos, tremores y sensaciones en manos y pies, podían darse antes de un ataque. Tal vez su mayor aporte al estudio de este mal fue, por una parte, la descripción de la personalidad epiléptica y, por otra, la distinción de tres periodos principales de un ataque de epilepsia. Primero, la manifestación, segundo, el abatimiento y tercero, la cesación. Es del caso advertir que la mayoría de los contenidos de las obras de la antigüedad nos han sido transmitidas por traducciones a otros idiomas, generalmente posteriores en mucho su data original, o por obras de investigación más reciente que recogen comentarios y citas de las anteriores. Obras científicas modernas. La psiquiatría, neurobiología, neurociencias modernas y otras especialidades versadas en el estudio de la epilepsia la tratan, entre otras patologías, a la luz del entendimiento actual, dado por los avances tecnológicos en la medicina. No obstante, es posible encontrar en muchos artículos de investigación y obras científicas médicas de mayor importancia citas, referencias y a veces análisis sobre el pensamiento hipocrático relativo a la epilepsia. Ello nos daría una mayor aproximación, tanto de manera deductiva como inductiva, acerca de la epilepsia en el siglo V a.C. de Grecia. Entre algunos de los muchos autores que podría citarse entre las obras científicas modernas, considerando las tres preguntas propuestas como interesantes de ser respondidas para esta ponencia, pueden destacarse los siguientes. William Sparkling, que fue el primero en emplear el término epileptólogo a principios del siglo XX, para designar los médicos especializados en el estudio de la epilepsia.
Este autor serviría para ilustrar hasta nuestros tiempos la evolución de la palabra epilepsia heredada de los griegos. Sin duda, muchos de los autores científicos modernos se abocan de lleno al estudio de la patología en sí, más que a su evolución histórica, haciendo cada uno de ellos aportes en el área de la ciencia y entendimiento del mal de la epilepsia. Entre los muchos autores de este tipo se mencionan publicaciones importantes de Cajal, de Hernán Bernard Lundborg, Kaufmann, Alfred Hauptmann, Napoleón Cybulski, Helenska Masiesma, Walter Dandy, por nombrar algunos de los precursores del campo de la primera mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XX surgen otros autores de renombre con avances sorprendentes en el estudio de la epilepsia, entre los cuales se pueden mencionar a Penry y Chereguino, Erwin Neher, Prince, Wong and Prince, Meldrum, Hauser, Sotula, Tauk y Nadler, Gabapentin, Lepert, Baulac, entre otros. Aparte de las obras de carácter meramente o estrictamente científico del siglo XX, son destacables obras que apuntan más hacia la finalidad de este trabajo sobre la epilepsia como enfermedad sagrada, como la de Baird A. Dewhurst K. del año 2003, titulada en inglés Sudden Religious Conversions in Temporal Lobe Epilepsy, Epilepsy and Behavior, que puede traducirse como conversiones religiosas repentinas en la epilepsia del lóbulo temporal, epilepsia y comportamiento. También podrían ser iluminadoras las obras siguientes: Psychiatric Implications of Religious Conversion, implicaciones psiquiátricas de la conversión religiosa de Allison, The Battle for the Soul, Aspects of Religious Conversion, la batalla para el alma, aspectos de la conversión religiosa de Brandon, del año 60, Genius and Epilepsy, genialidad y epilepsia de Bryant, G.A., de Bryant, G.E., 1953, The New Life, A Study of Regeneration, La Nueva Vida, un estudio sobre la regeneración, de Daniels, A.H., 1905, Mystics of Our Time, Mística de nuestros tiempos, de Graff, Personality Changes Following Temporal Lobectomy for Epilepsy, cambios de personalidad tras una lobectomía temporal para la epilepsia, de Hill, Pond y Mitchell, y Falconer en 1957. Los sentimientos religiosos en epilépticos, de Howden en 1872, La psicología de la mística religiosa, de Leuba, La epilepsia a la luz de la historia, de Pirkner, La psicología de la fe, de Sargent en 1969, Ser epiléptico, un estudio fenomenológico de las experiencias epilépticas, de Sandman, y por último, La estructura de las emociones reflejadas en las experiencias epilépticas, de Williams en 1956. En cuanto a las fuentes materiales antiguas, cuando tratamos el tema del origen de la epilepsia, vimos que en Babilonia se encontraron textos descritos cuneiformes donde se trataba esta enfermedad, de manera que tablas de esa época y civilización podrían ser útiles para esta investigación. Asimismo, para ampliarse la investigación, para comprender la civilización egipcia, donde se han encontrado papiros como el de Evers, con reseñas de enfermedades entre las cuales se menciona la epilepsia, tal como vimos en este diseño de investigación sobre la epilepsia como enfermedad sagrada. No tengo dudas de que si buscara e investigara en otras civilizaciones importantes de la época, como la India o la China, se encontrarían más fuentes materiales que alumbraran más los aspectos sociales, médicos, religiosos y espirituales de la epilepsia. Otras preguntas de interés de la epilepsia como enfermedad sagrada serían: ¿cómo se concebía la epilepsia en el siglo V a.C.? ¿Cuál es el origen de la palabra epilepsia? ¿Por qué la epilepsia era considerada una enfermedad sagrada en la época del siglo V a.C.? Según los griegos del siglo V a.C., durante un ataque epiléptico se daba origen a un estado de comunicación o vinculación sagrado entre el epiléptico y las divinidades. ¿Por qué razones o causas se producía este estado de vinculación sagrado entre la persona y los dioses en el estado epiléptico de la Grecia del siglo V a.C.? ¿Qué pensaba Hipócrates de la epilepsia y por qué criticaba la visión popular de la enfermedad? ¿En qué se fundaba Hipócrates para refutar el carácter sagrado de esta enfermedad? ¿Era la epilepsia considerada en otros pueblos o civilizaciones del siglo V a.C. o solo en la cultura clásica griega de ese periodo histórico? Para la Grecia del siglo V a.C., la epilepsia era realmente un estado de comunicación íntima y trascendente con la divinidad o un estado de posesión demoníaca. ¿Puede la neurociencia o la neurobiología modernas respaldar científicamente estados alterados de conciencia producto de la epilepsia capaces de causar estados de exaltación religiosa, mística o espiritual? Bueno, ahí quedan algunas preguntas pendientes de las que ya revisamos. A modo de breve conclusión, quisiera recalcar el hecho de que este diseño de investigación sobre la epilepsia como enfermedad sagrada, para el caso de ser desarrollada en la práctica, debiera comprender las tres preguntas establecidas como
como interesantes de ser respondidas. Y considero que conocer el origen de la palabra epilepsia es necesaria e importante con el fin de establecer una base de partida de investigación de las dos grandes preguntas de este trabajo de investigación que ya desarrollamos. Por una parte, ayudaría a responder si para los griegos del siglo V a.C. el estado epiléptico era considerado como una bendición de los dioses, ya que por su medio se comunicaban con él o ella, dándole una nueva conciencia, o si por el contrario, la creencia predominante era que para los griegos de esa época este mal era visto como una posesión demoníaca, visión que tuvieron pueblos y civilizaciones anteriores a la época en estudio, pero que en algún momento de la historia se cruzaron e influyeron en la cultura helénica. Y por la otra parte, porque conjuntamente con lo anterior, ayudaría a entender la visión totalmente contraria que tenía Hipócrates y su escuela sobre la epilepsia, desde cuya perspectiva los aspectos religiosos, mágicos, místicos o espirituales quedaban completamente proscritos de la visión más científica de la misma época. De la misma manera, las fuentes historiográficas, no historiográficas, de carácter literario o científico, tanto del siglo V a.C. y posterior, e incluso de nuestros tiempos, se colaboran en la resolución de los tres grandes temas planteados en este trabajo de investigación. Por ello, creo que una investigación seria y completa sobre la epilepsia como enfermedad sagrada en la Grecia del siglo V a.C. no podría omitir ninguno de estos aspectos. Para consultar la bibliografía de este trabajo, puedes referirte a indivarus.cl en la sección Artículos. Esta ponencia es un diseño de investigación para el curso Prácticas y Discursos de la Magia en la Antigüedad de la Universidad Abierta de Recoleta, realizada en septiembre de 2021. Copyright 2021, Indivarus.